Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cuarta webinar de nuestra materia de catequética fundamental número 1. Soy el padre Javier Acosta, profesor del Instituto Superior de Catequética. Y bueno, pues quiero agradecer la presencia de Gloria, de José Felipe, de María Micaela, de Mónica Torres y de Ricardo, que han podido conectarse. Y bueno, pues también ojalá que en esta última webinar también hagamos una labor de síntesis, que es realmente lo que vamos a realizar de lo que hemos visto durante estas 4 semanas en esta materia de catequética fundamental número 1. Y bueno, pues como ustedes lo vieron, fue un camino realmente, pues también empeñativo, puesto que es una introducción, pero también es dejar las nociones básicas, basilares de la catequética. Sin embargo, es fundamental que también, pues si hay alguna duda, respondan pues en esta webinar para poderlo hacer. Si no, los que después vean esta grabación, les invito a que también puedan contactarme vía chat. Estoy totalmente a sus órdenes o también vía telefónica en el Instituto Superior de Catequética. Invitarles, como cada semana, a revisar el material que está puesto en la plataforma, estudiarlo, participar en el foro, realizar las actividades que la misma plataforma en esta cuarta semana nos pone y a cerrar el proyecto integrador. Ustedes, como se van iniciando en su licenciatura, se darán cuenta que casi todos los profesores dejarán tareas semanales y como un resultado del trabajo de todo un mes, un proyecto integrador, o a veces ponen un proyecto integrador en dos partes, dependiendo del profesor. Pero el proyecto integrador tiene un gran valor dentro tanto del caminar de esta materia como tiene un valor académico bastante alto. Así que ojalá que no haya retrasos y si hay alguna duda lo puedan entregar en tiempo y forma antes de este domingo. Bueno, como ustedes lo ven ahí, la vamos a hacer la catequética, ciencia esencial, una síntesis final, que también eso está en la plataforma, y bueno, vamos a ir glosando lo que vamos a ver. Primero, pues vimos como una gran definición de la catequética. La catequética es esta ciencia o disciplina que se ocupa de la catequesis en cuanto proceso, en cuanto acto, en el contexto de la praxis pastoral de la Iglesia. Y su existencia y legitimidad la vemos hecha y asegurada sólidamente, particularmente hoy en esta praxis educativa y en esta praxis eclesial. Entonces, ya como vimos al inicio de la primera semana, lo que toda una ciencia tiene, también el método, cómo entonces hemos también nosotros de entender que nuestros abordajes no tienen que ser solamente, podríamos decirlo así, de opinión, sino tienen que ser verificados y verificables. Y bueno, entonces, desde una mirada como es la catequesis, y entonces ahí, en esto que entendemos y todo lo que ustedes ya comprendieron, por ejemplo, en la inspiración, yo más digo un catequeta de catequesis desde un heptágono de esta actualización que da Emilio Alberich, pero que también pueden basarse en otros catequetas de la definición de catequesis. Sin embargo, también en este abordaje, en este objeto formal es el acto catequético, que es este estudio de estudiar la catequesis en su proceso y en su acto. Es decir, es entender que el catequeta y la ciencia catequética no solamente es una traducción, podríamos decir, barata de la teología o una búsqueda de marketing para poder obtener cristianos dentro de la misma acción eclesial. Porque también veremos, por ejemplo, hay personas aquí que están trabajando en pastoral educativa y también tendrán que tener las herramientas para poder entender los procesos educativos y los actos de la educabilidad de la fe que se desarrollan, por ejemplo, en un colegio o en un ambiente pastoral. Algunos trabajan con migrantes o con algún apostolados muy específicos que cuando uno entiende la labor del catequeta, pues podrá ponerlos en acción. En ese sentido, bueno, pues hablamos de una ciencia que hicimos una carrelata histórica de dónde nació, ¿no? Esta ciencia disciplinar, esta ciencia interdisciplinar, pues podríamos decirlo así en estos últimos siglos, a lo largo de la historia, donde se han particularmente en la catequética preocupado por la comunidad cristiana, de organizar
pues estas formas de la actividad catequística, particularmente decíamos en el habla alemana, ¿no? En la pedagogía de la fe, es decir, como una lección de la fe en los contenidos y en los métodos de la actividad, que era que les mencionaba que dentro de la historia de la catequesis, pues no van a encontrar un manual de catequética, pues antes o muy inmediatamente antes del Concilio Vaticano II. Algunas obras hablarán de catequética, por ejemplo, estoy ahorita leyendo las mociones que ha escrito Rosmini, que son realmente muy importantes y muy actuales sobre la catequética misma. Ustedes saben que uno de los que ha beatificado el Papa Francisco, ¿no? Es Antonio Rosmini. Él tiene una obra que se llama Catequética, ¿verdad? Bueno, pues es un poquito grandecita, ¿verdad? Y aquí va, claro, entiende la catequética como en su tiempo, él mismo habla del catecismo, lo que tiene que entender, ¿no? Del modo de catequizar a las personas, ¿no? Y bueno, pues él va dando todo un itinerario catequético y pedagógico que se puede abordar desde Antonio Rosmini. Bueno, pues sobre todo los sacerdotes que están presentes, pues les puede sorprender que también la filosofía o un filósofo de esta altura aborda estos temas. Y bueno, pues ahí en esto hacíamos como referencia primero a las acciones de los gérmenes que vemos en la patrística, San Agustín de Catequizandi Rudibus, ¿no? Estamos hablando siglo IV, después la Edad Media con Jan Gerson, Tratatus Pabilus Tradendis ad Christum, pero todavía no se habla de una reflexión científica de la catequesis, pero que también es necesario como tenerlo muy claro. Una fecha que es paradigmática para nosotros será 1774 con la emperatriz María Teresa de Austria, que bajo la moción del abad benedictino Riesbruck, bueno, pues introduce en las escuelas esta dimensión de estudiar la teología, particularmente en el Imperio Austrohúngaro, y bueno, es lo que se va a dar como la enseñanza de la catequética, como esta disciplina que va a dar también como lugar pues, dentro de la teología pastoral. Posteriormente vendrá en 1831 Johannes Battista Giscard, ¿no? Con una obra que se llama Catequética, o también la profesión del pastor de instruir y educar en el cristianismo a la juventud del confiada, o tratada en toda amplitud. Y bueno, estamos ya, lo que antecede a la catequética ya como una ciencia fundamental, pues será el movimiento catequístico y bueno, pues estas inquietudes que después se van a ver plasmadas y de alguna manera confirmadas en el Concilio Vaticano II, particularmente hablar de un concilio pastoral, no dogmático como los anteriores, sino un concilio pastoral y que tendrá dos constituciones fundamentales. Hay que tenerlas en la lectura pastoral, la Gaudium et Spes y la Lumen Gentium. Sin embargo, otros documentos también hay presentes, Nostra Aetate, Gravissimus Educationis, que nos dan elementos adyentes, que nos dan elementos fundamentales para poder entender la teoría y las prácticas de la catequesis bajo estos impulsos pastorales. 10 años después, pues nacerá Evangelii Nunciandi, y es donde vendrá esta preocupación de entender la catequética como una ciencia interdisciplinar que se preocupa particularmente por el orden pedagógico y psicológico de la acción de la fe. Entonces, vamos a ir como poco a poco entrando dentro de la historia y entonces también entendiendo las herramientas de las cuales ustedes se tendrán que habilitar para poder entender, reflexionar, podríamos decirlo así, también dar un aporte, ¿verdad? Desde la catequética en este orden pedagógico, psicológico, y hoy hablaremos hasta de la voluntad, ¿no? Y bueno, pues por eso es entendido y decíamos esta diferencia
que, bueno, pues antes del Concilio Vaticano II, pues hablamos de una pedagogía religiosa. Por ejemplo, hay algunos institutos en México y también en otras partes donde la licenciatura se da en pedagogía religiosa, no en catequética. Y entonces, ¿cuál es la acentuación cuando hablamos de una pedagogía religiosa? Bueno, pues la pedagogía religiosa, podríamos decirlo así, se mete más en las dimensiones de la enseñanza, ¿no? De la dochetes, ¿no? En cambio, la catequética, sin descuidar la dimensión pedagógica, pues articula de una manera más interdisciplinar todo el proceso y la reflexión de la educabilidad de la fe, bajo ciertos principios teológicos, desde la teología bíblica, dogmática y práctica, bajo principios también de las ciencias de la educación y bajo principios también de las ciencias de la comunicación, para poder hacer así un arrastre interdisciplinar en una propuesta, ¿no? Y al final de cuentas, entonces la catequética tendrá mucho de praxis. Podríamos decir, la pedagogía religiosa en ocasiones se encapsula en las aulas, en cambio la catequética se abre a cualquier tipo de praxis pastoral, aún también la pastoral educativa. No sé si hay alguna pregunta sobre este caminar eh, histórico, si ha quedado claro durante estas 3 semanas. ¿Qué les parece? A ver, o ya lo sabían algunos, a ver, o ya estoy hablando con gente que sabe esto. Pueden abrir sus micrófonos o también. Porque esto también, mientras los demás contestan, por ejemplo, miren, la formación en los seminarios, cuando se toca particularmente el Concilio Vaticano II, por ejemplo, donde se hace el gran error a veces es una lectura propiamente dogmática o un exprimir las afirmaciones dogmáticas del Concilio Vaticano II, que sí las tiene y las pronuncia. Pero hay que entender que el Concilio Vaticano II es un concilio pastoral. Y entonces a veces lo último que se hace en los seminarios es un estudio pastoral del concilio, aún de la cristología, de la eclesiología, de también de la antropología teológica, ¿no? Y bueno, pues es ahí donde nosotros podemos aportar mucho dentro de las ciencias o también de algunos ámbitos. Podemos confundir muchos términos, pero ya no los confundes, ¿verdad, Ricardo Antonio Cocón? Ya, ahora te van quedando más claros, ¿no? Casi ya no. Bueno, esperemos que después de 3 años de estudiar licenciatura te queden claros. Claro, Mónica, te vas a dar cuenta como exactamente, ¿no? En esta acción interdisciplinar, la catequética podrá, por eso también el catequeta no puede, yo desde la primera clase les he dicho, no puede enclaustrarse en las sacristías. O sea, un catequeta también puede estar en un ámbito político, económico, social, porque tendrá varias herramientas sobre las cuales podrá hacer un análisis profundo de las personas donde exista fe, ¿no? Yo acabo de dar una entrevista a un programa de radio y bueno, me decían, bueno, ¿quién tiene fe? Bueno, pues tiene fe todo aquel que es del género humano, ¿verdad? Entonces, ¿dónde podemos hacer una intervención sobre la educabilidad de la fe? Pues donde haya personas humanas, ¿verdad? Allá donde están los perros, los gatos,
los árboles, las plantas, pues no, esos déjenselos allá a los zoólogos o a las personas que se encargan sobre las dimensiones de la vegetación. Sin embargo, el catequeta, mientras exista a las personas en el género humano, bueno, pues de alguna manera pueden darse. Bueno, pasamos al segundo punto, o la segunda síntesis. La catequética entonces es una reflexión sistemática. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Entonces estamos diciendo que es un sistema, entonces estamos hablando de que tiene un orden en ella misma y científica, es decir, que puede ser sometida a las dimensiones de la ciencia actual, ¿no? En la operatividad, en la verificabilidad, en toda una teoresis, en un objeto material, en un objeto formal que tiene toda catequesis, toda ciencia, perdón. Entonces, la identidad de la catequética entonces queda propiamente determinada, primero, por el objeto mismo que le ocupa, que es la catequesis, ¿no? Es esto, el objeto material, ¿no? Hablando en términos generales, entonces tenemos la catequesis, pues, como que como una acción educativa y pastoral de la iglesia que transmite el mensaje cristiano con el objeto de acompañar el crecimiento y la maduración de la fe de los creyentes y de las comunidades eclesiales. Entonces, no solamente la catequesis es una acción educativa, sino que tenemos que decir, bueno, ¿para qué se educa o cuál es la acción? Bueno, pues es la madurez de la fe, o también con palabras más actuales, la fe adulta, es decir, en el creyente y también en comunidades. Tendrán que tener ustedes que tener esa experiencia. Entonces, esta acción educativa y pastoral en la iglesia. En ese sentido, pues la catequética es esta disciplina que se va a ocupar de numerosas y variadas formas de educación de la fe. Por eso no solamente se trata de, les decía, de encerrarlo, por ejemplo, en las parroquias, pues ¿dónde educamos en la fe? ¿Quién educa? Por ejemplo, también imagínense cuando vemos, ustedes lo vieron, todos los agentes que intervienen en la educabilidad de la fe, desde los padres de familia, los sacerdotes, la sociedad misma. Entonces, ¿cómo nosotros también tendremos que favorecer, orientar ambientes que puedan educar la fe, ¿verdad? Y dar una palabra, por ejemplo, a una economía, si lo estamos viviendo en un país o en una sociedad materialista, esto también, o hedonista, o con algún tipo de, por ejemplo, en México, una gran acentuación de violencia, la educabilidad de la fe en los escenarios a los que nos inviten, por ejemplo, foros sobre la paz, de la política, ¿no? Entonces, tendremos algo que decirles. ¿Por qué? No tanto para darles una opinión, sino porque esto compromete un acto muy antropológico, que es la fe adulta. O sea, es como si a ustedes les dijeran, bueno, pues solamente porque vas a la escuela eres un adulto. Bueno, pues hay gente que tiene doctorados y maestrías y que tiene un comportamiento de personas de 8 años. Es decir, bueno, pues porque el desarrollo, podemos decirlo, profesional, no fue acorde también al desarrollo psicológico, afectivo y hasta espiritual, ¿no? A veces hay gente pues que tiene grandes doctorados, que está formada, pero que tiene una visión de la fe supersticiosa y pide bendiciones en las manos para que realizar en ocasiones pues así como supersticiosa pues de este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, esto será fundamental para nosotros. ¿Qué es lo que queremos decir? Pues la dimensión de la formalidad de esta ciencia está en este abordaje del acto catequético, es decir, un catequista, por ejemplo, no se preocupa por la sistematicidad y la cientificidad de las cosas que llegan a él. Sin embargo, sí el catequeta. El catequeta por el objeto formal que le distingue a la catequética, sabe que tendrá que entonces saber definir, comprender, orientar, proyectar y valorar el ejercicio mismo de la educabilidad o de la acción pastoral. Y entonces es ahí donde está el meollo del asunto de que el catequeta tiene que estar muy atento a los signos de los tiempos, tiene que estar muy atento al desarrollo cognitivo, emocional, espiritual de las personas, tiene que tener muy claros los escenarios también eclesiológicos en los que se mueve y para poder dar un aporte, pues desde el acto catequético o desde la dimensión formal de la catequesis. Entonces,
No sé si haya alguna pregunta sobre entender esta dimensión, sobre hablar de la catequética como una reflexión sistemática y científica. Sí, entonces esto será Ricardo Antonio Cocom, ¿no? Es decir, ¿qué diferencia estas énfasis entre la educación religiosa y la catequética? Pues sí, exactamente, pero ya descubres que esta diferencia no es que sea adrede, sino ya, pues desde que nació la catequética o la pedagogía religiosa, desde ahí viene como este lastre de no, podríamos decirlo así, ampliar el radio de la catequética y aún también de la educación religiosa, de vincularla solamente a la docencia o al acto docente, es decir, a la enseñanza, ¿no? Es decir, a una transmisión de un contenido que alguien tiene que aprender y no a una comunicación, a una educación o con la alegría de ser discípulos y misioneros a una iniciación, es decir, ya como alguien se adhiere al proyecto de Jesucristo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que estar muy atentos como a alcanzar a comprender hoy esta dimensión de la catequética. No sé si hay alguna pregunta, veo que Mónica Torres escribe. Sí, bueno, o sea, la catequética, pues exactamente, ¿no? La catequética, al estar vinculada al hombre, está vinculada, Mónica, también a todos los ambientes donde esté el hombre. Entonces, ¿cómo nosotros poder entrar ahí, ¿no? Y cómo también esos ambientes ayudan, ¿no? O también comprometen el crecimiento o el alcanzar la fe adulta, ¿no? La alimentación, la cultura, el deporte, claro que sí. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, seguimos con la tercera síntesis, que es, bueno, el carácter metodológico de la reflexión catequética, que es un poco un elemento que casi no abordamos porque después llevará la metodología. Pero bueno, la metodología inductiva o deductiva eh, es las más generales, sin embargo, también, ustedes, yo como les he dicho, hacemos una opción metodológica muy clara, que si ustedes pues, le investigan, yo les decía, de Mario Midali, ¿no? La retoma también de la teología pastoral, ¿no? Y que hablamos entonces de un método teológico, ¿no? Empírico, crítico, proyectual. Esta opción metodológica también tiene mucho que ver, por ejemplo, ustedes ven, no teológico, bueno, pues hay que hacer un abordaje desde la teología, ¿no? Teológico, empírico, crítico, proyectual. Después también confrontarlo una, con un diagnóstico. Después hacer una dialéctica entre el dato teológico y el dato empírico para después hacer una propuesta proyectual. Sin embargo, Mario Midali no habla solamente de una metodología de consecución, es decir, de lo teológico a lo empírico, de lo empírico a lo crítico, de lo crítico a lo proyectual, sino dialéctica, es decir, en lo proyectual estará también presente el análisis, la fundamentación teológica empírica, se estará haciendo esta labor crítica. En la parte crítica no estará ausente la dimensión proyectual o teológico-empírica. Tampoco en el diagnóstico no miramos como un sociólogo la realidad, sino
también desde una base teológica y con un fin de generar un proyecto, ¿no? Entonces, esto también para que no lo veamos solo como una manera propia de consecución, sino también lo veamos como el autor lo toma y bueno, pues lo va también proyectando. Pero, y bueno, pues en ese sentido, que se nace también de la misma teología práctica. Entonces, decíamos ahí, pues para comprender la naturaleza de la ciencia catequética es importante también comprender el ángulo de su visión, ¿no? Es decir, no perder de vista que el ángulo de la visión no metodológica es la acción pastoral, ¿no? Vemos la acción como el deporte implica o compromete la acción pastoral, ¿no? Como la economía, o sea, y en ese sentido, ¿no? Y como tal, entonces va a reclamar un saber teórico que nos permita identificar, fundamentar, iluminar y guiar, pues en ese sentido, una propuesta. Tiene sentido entonces, y no es suficiente limitarse, por ejemplo, a focalizar o a poner el día los contenidos a transmitir, que es en ocasiones lo que hacen algunos catequetas, es decir, a ver, la vida, bueno, pues hoy vamos a poner al día un manual sobre la vida para poder que las demás personas entiendan lo que es concebir hoy, ¿no? Y bueno, por eso se trata de actualizar los contenidos o las opciones para el día de hoy. No, no solamente eso, no solamente esa es una labor metodológica, ¿no? Es decir, bueno, pues hoy hablar del dinero, bueno, pues quizá ahorita hablamos de una moneda, quizá ya después, ahora existen los famosos bitcoins, ¿no? O después no se trata solamente de actualizar, ¿no? Por ejemplo, ahora que se habla de la economía, de la salvación, yo no sé, por ejemplo, los que explican todas esas partes de la teología dogmática, sí se asesoran de un catequeta para no solamente entender en su auténtico valor teológico hablar de la economía de la salvación, y más en un mundo donde, bueno, estamos viviendo una resignificación de lo que es la economía. No sé si me da a entender en esto del método, porque si no, muchas de las veces pensamos que la acción catequética es una mera actualización de contenidos para las personas de hoy. Es pregunta, ¿eh? Y por lo tanto, por ejemplo, pues dejamos a un lado la dimensión metodológica, es decir, a ver, pues cómo aprende alguien hoy, en ese sentido, permite. Entonces, en ese sentido, les decía, yo no sé si hay a veces un gran descuido metodológico de equipos diocesanos, de parroquias, ¿no? O pensamos también, por ejemplo, ¿no? Sacerdotes, catequistas o agentes de pastoral, que solamente se trata de una actualización del lenguaje, ¿no? Y entonces, pues ya encuentras en la predicación de un sacerdote, pues que habla de la fecundación in vitro y piensa que porque dice esa palabra in vitro, ya se chutó toda la teoría de las concepciones en el mundo de hoy o entiende sobre todo la actualidad bioética que tiene también en la catequesis. No sé si se entienda esto, una monjita, ¿no? En ese sentido. Por eso, no basta entonces elaborar una teoría que fije de una vez para siempre, por ejemplo, las coordenadas esenciales de la catequesis. Por eso también la catequesis se tendrá que ir resignificando, ¿no? Ahorita estamos con esta migración del paradigma de la iniciación a la vida cristiana, de entender la catequesis como una iniciación a la vida cristiana y no solamente, y la catequética es la que nos advierte esta actualización que tiene que encarnarse en el nuevo sujeto, en el nuevo
en nuestro nuevo interlocutor, que ya no es cristiano, que en ocasiones pues está ante una sociedad líquida, ¿no? Que tiene otros escenarios sobre los cuales se va moviendo y que tendremos que tener una propuesta de acuerdo a nuestro tiempo. Claro, ¿verdad? Pero también el lenguaje, Mónica, no solamente la catequética es una cuestión, como digo, de actualización del lenguaje, ¿verdad? Sino también de enriquecimiento de enfoque. O sea, no se trata solo de decir, bueno, pues nos hemos actualizado en el lenguaje con las mismas metodologías. Es decir, yo hablo, ustedes escuchan, ¿no? Yo aquí les invito a la participación y a enriquecernos, ¿no? Hablar el lenguaje, sí, muy actual, pero con metodologías que comprometen la misma acción de la fe. Entonces, en ese sentido también es importante eh, no caer como en estos podríamos decirles, en este afán hoy de una obsesión por la innovación, ¿no? En ese sentido. Entonces, por eso es necesario que la acción de la catequética pues se siga, ¿no? La misma catequética tiene que entender y asirse a una disciplina metodológica, es decir, un método. Independientemente del método que cada quien pueda optar, ¿verdad? Sin embargo, sepan que el método también va a condicionar o su concepción de catequesis los va a llevar o los va a obligar a elegir un método. Si para mí la catequesis es transmisión, pues yo voy a utilizar un método más inductivo que deductivo o más deductivo que inductivo. Si para mí la catequesis es comunicación, pues yo voy a hacer una énfasis más deductivo que inductivo. Si para mí la catequesis es iniciación, entonces por eso también habría que estar analizando quién está al frente y cuando uno escucha el discurso de aquel de un teólogo, de un catequeta, por ejemplo, del padre Merlos, de Luciano Medi, de algún otro catequeta de Manuel José en Colombia, ¿no? Del padre Javier González aquí en México, y de algunos catequetas también en el mundo, ¿no? José Carvajal, ¿no? Álvaro Guinel, ¿no? El mismo Alberich, ¿no? Cuando estamos escuchándolos también hemos de entender el catequeta alcanza a vislumbrar cuál es la concepción de la catequesis, también por los métodos o por las maneras sobre las cuales después él va a desdoblar su propuesta, ¿no? Entonces, eso también nosotros y el instituto quiere, el Instituto Superior de Catequética, al irlos formando, ustedes los forma con una concepción, yo podría decirlo, más ecléctica, no ni puramente latinoamericana, ¿no? Porque también América Latina en su propuesta catequística o en su definición de catequesis no puede cerrarse en ella misma. También tiene que dejarse interpelar o pensar también que la definición de catequesis de América Latina es ahorita como el non plus ultra, el pináculo, ¿verdad? Bueno, habría que también dejar entrever los grandes aportes de la escuela, por ejemplo, italiana, de la escuela de Bélgica, del Lumen Vitae, de la escuela francesa, ¿no? Del Instituto de Pastoral en París, ¿no? Y así, ¿no? De diversas corrientes que también nos van a permitir tener un radio más amplio sobre la opción catequética, ¿no? Entonces, ahí por la importancia también entonces del método, ¿no? En ese sentido, analizar, ver, aquí lo importante es que el catequeta en la elección del método sabe entonces analizarlo, interpretarlo y orientarlo. Bueno, o sea, si yo sé que estoy utilizando un método inductivo, bueno, pues también ser muy consciente de que lo estoy usando, de que si estoy haciendo un método deductivo, saber que lo estoy usando, si estoy haciendo una opción constructivista, por ejemplo, ustedes están en una licenciatura donde constantemente se les piden productos de tipo constructivista, es decir, lo que lanza el alumno es ver si está construyendo él aprendizajes significativos.
Si todavía algunos de aquí tienen la concepción de la escuela antigua, de decir, ay, es que tengo que entregar la tarea porque el maestro necesita saber cuánto sé y no, es el producto que construyes y la calidad del producto que construyes es para ti, ¿no? O sea, nadie construye una casa para otro, ¿verdad? Sino construye la casa sobre la cual ustedes se van a profesionalizar. Y eso es importante porque, bueno, a veces veo algunas tareas que estas semanas, aunque sí es la primera materia, pero que también ustedes hagan el cambio de saber que están haciendo un aprendizaje 100% online, ¿no? Entonces, no es una tarea tampoco de primaria, de elemental, ¿no? De entrega, sino de saber y los profesores tenemos que corroborar que el alumno va aprendiendo siquiera los aprendizajes más significativos, que el material que está en la plataforma, pues alguien puede decir, bueno, pues yo no entro y nomás hago la tarea, bueno, pues eso es su opción metodológica. Y claro está que los productos cuando los analiza, los interpreta el profesor, pues claro está que también, bueno, pues se da cuenta de eso, de que la persona no ha alcanzado a entender que está en una nueva forma de aprender. Y bueno, pues también en una nueva forma hoy de construir un cristiano. Por ejemplo, un catequeta tendrá que hacerlo. Bueno, no regaño, ¿no? Pero es para que lo entendamos. Entonces, por eso hablamos de esta disciplina, pues que se va haciendo a un método y que este método pues tendrá que, eh, de alguna manera, en la multiplicidad de los métodos, por ejemplo, las técnicas del conocimiento sociológicas, de análisis, por ejemplo, de la realidad, psicológicas, históricas, de saber, ustedes también se harán aquí de la licenciatura de instrumentos hermenéuticos, de interpretación, de discernimiento. Por ejemplo, ahora se utiliza muchas palabras de hablar de discernimiento pastoral. ¿Alguien me puede decir qué es o cuáles son los pasos del discernimiento pastoral? También puede poner, no sé, a ver, eso. Han escuchado a gente que dice, vamos a ponernos en discernimiento pastoral y les dejan claros cuáles son los pasos para obtener el discernimiento pastoral. ¿Hay algún documento oficial en América Latina que hable sobre el discernimiento pastoral? Es lo mismo que contemplar, discernir y proponer. No sé, Mónica. ¿A usted le han dicho que eso es el discernimiento pastoral? Contemplar, discernir y proponer. ¿Y dónde está fundamentado que el discernimiento pastoral es contemplar, discernir y proponer? La alegría de ser discípulos y misioneros, ¿en qué número? Dígame porque yo tengo el documento y yo aquí nunca digo que discernimiento pastoral sea que los pasos que usa el documento sean contemplar, discernir y proponer es otra cosa, ¿eh? Pero otra cosa es el discernimiento pastoral. Oración, percepción, información, reflexión, decisión, acción, dirección espiritual, un nudo en la cabeza, que es el colocho,
Así es. ¿Qué es un colocho? ¿Qué es un colocho? ¿Qué es un colocho? Ah, uno de la cabeza. No, gracias. A ver, sáquenme de la duda. Respuesta muy elocuente. Y entonces, sí, Victoria. ¿Y en dónde es la oración, la percepción, la información, la reflexión, la decisión, la acción, dirección espiritual? Elocuencia para Mónica es igual a verdad. Victoria del Carmen Vasconcelos. Entonces, ¿tiene verdad Victoria de lo que ha escrito? ¿O qué? Porque si no, pues yo también puedo poner más cosas, ¿verdad? Y bueno, pues hay que hablar del primero, hay que hablar de que el discernimiento pastoral en América Latina nace, crece y bueno, viene heredado particularmente de el discernimiento del ver la vida de las personas. Es decir, particularmente tiene toda una cepa jesuita del hacer un análisis y bueno, pues de ahí que el discernimiento pastoral se haga en el ver, juzgar y actuar. Y entonces, esto es después, migra esto después a las conferencias del episcopado latinoamericano y entonces es un modo sobre el cual del examen personal se migra a hacerlo una opción pastoral, ¿verdad? De ahí que, por ejemplo, hablar de, del ver, juzgar y actuar como si fuera solamente una opción metodológica pastoral es una mentira, porque era usado para poder hacer el estudio de la vida de las personas. Más, hay toda una sensibilidad. La JOC hacía sus exámenes de vida a través de este método. Entonces, habría que hacer todo un análisis, bueno, pues desde ahí, ¿verdad? Y bueno, no hay ningún documento, ¿verdad? Alguno de un pronunciamiento sobre los pasos del discernimiento pastoral. En América Latina se ha encapsulado en el ver, juzgar y actuar, pero habría que estarlo analizando y también ver todas las raíces históricas del ver, juzgar y actuar, que sería, por ejemplo, una labor hasta de una tesis de este instituto. Los métodos de proyección catequística, ¿no? La metodología pastoral, las técnicas también de expresión, ¿no? La animación, los sistemas de evaluación y de proyección. Entonces, en ese sentido, se va dando toda esta dimensión de... eh, entonces, más concretamente, ¿qué es lo que vamos llegando? Ya para ir cerrando. Primero, la catequesis es una forma eminentemente de educación de la fe y como tal se va configurando en una relación interpersonal con el acompañamiento y el testimonio, en esta intencionalidad educativa y en esta organización de experiencias, que nos debe de quedar muy claro. La catequesis entonces se configura también como un proceso, como lo hemos dicho hasta ahorita, a partir de decir, entenderla en esta iniciación, en esta acción mistagógica, ¿no? Por ejemplo, también, a ver, ¿alguien me puede citar los 4 pasos del catecumenado? O las 4 etapas del catecumenado, según el RICA. ¿Y qué efectos tiene hoy, verdad? Porque el catecumenado, decíamos, ¿se acuerdan? Como una institución que nace entre el siglo I y el siglo IV, exactamente, ¿no? Mónica ahí lo escribe muy bien, el catecumenado, la purificación, iluminación y la mistagogía. Habría que entender hoy, cuando la alegría de ser discípulos y misioneros les decía, ¿no? Hablamos de una inspiración, no, pues no se trata de que coincida Victoria del Carmen, esos son, ¿verdad? Esos son los pasos, no son otros. Este, en ese sentido. Será importante, entonces, en ese sentido, hablar de esta iniciación, ¿no? Particularmente hoy de esta mistagogía, es decir, cómo
tenemos que verificar en el acto catequístico y bajo un objeto o bajo una mirada formal, verificar que entonces la persona se está adhiriendo al proyecto de Jesucristo, ¿no? La catequesis entonces finalmente también es un acto eminentemente de comunicación de la fe, ¿no? De la vida cristiana en ese sentido. Compartimos también entonces las exigencias y las condiciones de todo correcto proceso, y digo, de todo correcto proceso de comunicación, ¿eh? Porque si no, ¿qué es lo que caemos? Bueno, pues nos caemos en estos influencers ahora que también tenemos cristianos, ¿no? Sacerdotes, monjas, laicos, que suben una serie de tonterías en el Facebook o en las redes sociales, en que tienen su canal en YouTube, y pensamos que ya estamos catequizando, ¿no? Estamos entrando al mundo de la comunicación, pero sin las leyes de la comunicación de la fe, ¿no? Y en vez de ayudar a veces en este proceso de adultez en la fe, ¿no? Es como si ustedes tuvieran un hijo, ¿no? Y su hijo tiene acceso a YouTube y, por ejemplo, puede escribir un tema sobre, vamos a decir, sobre el ojo, ¿no? Y pone el ojo. Y entonces, bueno, pues ahí aparecen distintos puntos de vista y tú le has dicho a tu hijo que el ojo es para ver, ¿no? Y bueno, pues en esa multiplicidad de información que llega, te gustaría que tu hijo te llegara y te dijera, bueno, pues no solamente los ojos son para ver, también pueden hacer otras funciones y te cita las funciones que a lo mejor ha dicho, ¿no? Y las he escuchado en YouTube, ¿no? Entonces, habría que ver, entonces, si esta entrada, por ejemplo, en los procesos, en los medios de comunicación, ayudan a entendernos en la fe adulta o nos hacen confundirnos de tal manera que alguien dice, bueno, pues yo escuché porque yo sigo al padre fulano, a la monja sutana, al laico sutano, sobre una interpretación de la Sagrada Escritura de esto, o sobre el ayuno eucarístico, que ya no es, que eso es de gente mocha, que eso es de gente tonta, y bueno, entonces habría que estar muy atentos en si de una manera verbal o no, o en la comunicación de las masas, cómo entramos en el mundo de las tecnologías hoy, de la comunicación también, ¿no? Y de la información, las famosas TICs. Y bueno, también ustedes aquí tendrán algunos elementos. Lo que concluimos, bueno, pues que la catequética es una ciencia pluridisciplinar, interdisciplinar, y en esta interdisciplinaridad tampoco debemos de perder de vista, pues, su aporte en esta praxis pastoral. Bueno, y como lo habíamos dicho, de la teología pastoral, su hija predilecta, pues es la catequética. Por eso no podemos desvincular el aporte, el enfoque de hablar de la catequética como una disciplina teológica y por lo tanto, pues que busca esta relación con Dios y entre Dios y el hombre, ¿no? Y bueno, pues ahí viene toda esta experiencia de la teología práctica y bueno, pues ya vamos como cerrando en conclusiones muy prácticas entre en algunos principios. Y bueno, hay algunos principios que ya vimos también en estos, ¿se acuerdan? El principio del cristocentrismo trinitario, la fidelidad a Dios y al hombre, ¿no? El principio de la educabilidad de la fe, ¿no? Y bueno, pues esto de la pedagogía divina, la pedagogía humana, ¿no? Cómo reconciliarlas dentro de la educabilidad de la fe, el hablar del objetivo principal, que es la madurez cristiana, la madurez humana, que nosotros le vamos a traducir como la fe adulta, ¿no? Entonces, cómo nosotros vamos empujando sobre esta labor intencionada, orientada, bajo un modelo creyente. Esta tensión también entre el catequeta, entre el contenido y el método, ¿no? Es decir, a veces hay equipos diocesanos que dicen, bueno, vamos a actualizar los contenidos y si el asesor, el sacerdote, la religiosa es una religiosa o un laico dogmático, pues piensan que se trata de dar a toda la infancia un megacurso de doctrina o de métodos también, ¿verdad? Es que estamos usando el método Mesori, ¿verdad? Y no aprenden nada más que puro jugar, ¿verdad? Y de Padre Nuestro y de los mandamientos, nada. Entonces, esta tensión también existe, ¿no? Es decir, bueno, pues
debe de haber un equilibrio entre el contenido y el método dentro también de la propuesta. Entra también la tensión misma entre la cuestión teológica y pedagógica. Ustedes lo verán más adelante, ¿no? Cómo se va dando esta tensión entre lo teológico y lo pedagógico. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta, ¿no? Entre la famosa teoría y la praxis, también es la última tensión que vemos. Hasta aquí la exposición, el resumen, bueno, que creo que estas ideas tienen que ir quedando algunos principios teológicos, las obsesiones metodológicas. Ahora sí, quedan estos 10 minutos para preguntas, cuestiones personales o sobre lo que se vaya a dar. A ustedes la palabra, o también se quieren preguntar entre ustedes. Carlos, Benigno, Gloria, José Felipe, María, Mónica, Ricardo, Victoria. ¿Hay alguna pregunta sobre el curso? Me pueden poner ninguna en el chat, ¿eh? Si no hay ninguna, les pido que pongan ninguna. O si hay alguna pregunta, la escriban para poderla entre juntos resolver. Bien, bueno, pues si no hay ninguna pregunta, a mi parecer, yo les pediría, ahora llega el momento de retroalimentación también por parte del profesor. Me gustaría cómo sintieron el curso, es su primer curso, lo entiendo, ¿verdad? Eh, el acompañamiento de un servidor, cómo lo van sintiendo, cuál es el termómetro que van experimentando en este acompañamiento también de su profesionalización en este primer contenido de catequética fundamental número 1. Yo les agradecería me enriquecieran también, ¿verdad? Si va quedando claro, si hay una hilación desde la primera semana hasta la cuarta semana, eh, los contenidos que ven en la plataforma, en las webinars que hemos tenido, se entiende, no se entiende. Yo les agradecería muchísimo su enriquecimiento. ¿Cómo la van pasando? Muy bien, qué bueno. Carlos Benigno, muchas gracias por tu aporte. Sí, pues algunos que ya estamos metidos en algunas presiones pastorales en este inicio y algunos nos encontramos con estos documentos que es necesario retomarlos porque después
Si los damos por descontado, a veces otros no los han leído. Exactamente, pues poco a poco, Victoria, vamos tomando el ritmo, ¿verdad? Vamos tomando el ritmo, a lo mejor esta modalidad supone mucha disciplina por parte del alumno. Gracias, Mónica. Poco a poco van a ir cociéndose. Sí, es lo que van a ver, Ricardo Antonio, ¿no? Al estudiar en línea, ustedes están tomando una materia que se da en presencial en un cuatrimestre. Imagínense en verla en un mes. Entonces, eh, eso es un reto para el alumno que está 100% en línea. El hecho de poder, y bueno, no lo van a sentir solamente con esta materia de catequética fundamental, lo van a ver con materias que son aún de mayores créditos en la licenciatura y que, bueno, la densidad va a ser realmente desafiante, pero que si hay disciplina creo que la van a poder hacer. Muy bien, Felipe, exactamente, ¿no? Vamos juntos, ¿no? Y que sientan el acompañamiento de todos, particularmente de los profesores, de un servidor en esta materia, y bueno, pues también ir retomando, pues, que están en esta experiencia superior en el instituto, ¿sí? A veces nos falta tiempo, tenemos que tomar hábito de estudio, y bueno, pues en ese sentido, pues, retomarlo con mucha alegría. Bueno, si no hay nada más, pues les invito a todos a que seamos muy responsables. Estamos en el cierre de la materia y para que no queden pendientes, pues ponerse al día en los foros, en el foro de esta semana, ponerse al día en, si tienen algún entregable, todavía hacerlo. Y sí les pido que no se atrasen en el proyecto integrador o en las tareas de esta cuarta semana, porque como ya al tener otro profesor la próxima semana, a veces para el profesor anterior es difícil poder darle seguimiento de manera más continua. Así que bueno, pues yo sí les pido si hay alguna dificultad, ya después lo hablen con la tutora o pues escríbanle un mensaje si hay algún retraso en sus actividades. Hasta ahorita tengo calificadas hasta la segunda semana. Si alguien ha entregado, no ha entregado sus actividades, bueno, pues sepa que yo el lunes tengo que entregar calificaciones, así me lo pide la Secretaría de Innovación. Y bueno, pues ojalá que puedan ponerse en contacto y ponerse al día las personas que pues a lo mejor no llevan un poco atrasadas sus actividades, ¿verdad? Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta. Sin más por el momento, pues les agradezco su participación, su puntualidad en las webinars, su escucha. Espero haber sido un buen facilitador sobre este contenido. Agradezco la presencia de Carlos, de Gloria, de José Felipe, de María Micaela, de Mónica, de Ricardo y de Victoria. Muchas gracias por compartir estas 4 semanas con un servidor. Recuerden y asumen el reto de formar para transformar en el Instituto Superior de Catequética. Soy el padre Javier Acosta. Gracias por todo. Hasta la próxima.